la anemia se puede definir de muchas maneras, ¿no? Tú puedes decir la anemia es una disminución en la concentración de hemoglobina en la sangre, ¿no? O también puedes decir la anemia es una disminución de la cantidad de glóbulos rojos que hay en la sangre, ¿no? ¿Ok? O también puedes decir la anemia es una disminución del hematocrito, ¿ok? Entonces hay varias maneras de definir anemia, pero ya sea disminución de hemoglobina, hematocrito o glóbulos rojos van de la mano. Van de la mano. ¿Qué pasa cuando disminuye la hemoglobina? Obviamente ustedes saben que la hemoglobina es la molécula que transporta oxígeno hacia las células. Entonces si disminuye la cantidad de hemoglobina, obviamente va a disminuir la cantidad de oxígeno que llega a las células. Entonces, si es una anemia leve, no hay mucho problema, ¿no? No hay mucho problema. Pero si es una anemia moderada o severa, ya la cantidad de oxígeno que llega a las células va a ser muy pobre. Entonces las células entran en una etapa de hipoxia. Entran en hipoxia, que si no se corrige, puede llevar incluso a la muerte de la célula. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, en cuanto ustedes me preguntaréis cuál es la cantidad normal que debemos tener de hemoglobina en la sangre. Eso varía mucho. Varía mucho. Depende de muchos factores, ¿no? Usted puede decir, bueno, en el varón yo sé que en el varón es de 14 a 16 gramos, lo normal, y en la mujer de 12 a 14, ¿no? Claro, pero eso es en ciertas condiciones. No se puede generalizar, ¿no? Por ejemplo, los valores de hemoglobina dependen, por ejemplo, de la edad, ¿no? Un recién nacido, por ejemplo, puede tener 18, 20 gramos de hemoglobina, es lo normal en ellos. Si tuviera 14, como un adulto sería anemia, en el caso del recién nacido, ¿ya? O si te vas de viaje a Huancayo, a Cerro de Pasco, y le haces un análisis a una persona nativa de ese lugar, encontrarás que tiene también 18, 19, 20 gramos de hemoglobina. Y para ellos es normal. Si tuvieran 14 gramos, estaría con anemia. Pero 14 gramos a nivel del mar es normal. ¿Ve? Entonces, hay variaciones. En cuanto al sexo, los varones tienen más que la mujer, ¿no? ¿Ok? Depende de la altitud, depende de los hábitos alimenticios, depende de muchas cosas. Más o menos, sacando un promedio, podemos decir que un recién nacido debe tener 16 gramos de hemoglobina, en promedio al nacer. Un niño de 3 meses 15 gramos. Y miren, al año 12. En promedio, 12 gramos. Una madre, por ejemplo, que le hace un control a su niño, nota que al año de edad tiene 12 de hemoglobina. Entonces se preocupa mucho. Va al médico y le dice, doctor, no sé qué está pasando, mijito. Él nació con 16 gramos de hemoglobina. Al nacer tenía 16. Y ahora que ha cumplido el año tiene 12. No sé qué está pasando, estoy preocupadísimo. Pero esa mamá no sabe que eso es algo normal. Al año de edad, los niveles de hemoglobina disminuyen. Eso es lo fisiológico, lo normal. Luego irá aumentando en la etapa adulta, por ejemplo, los valores de promedio 15 gramos y las mujeres no embarazadas 14 gramos en la etapa adulta, en personas sanas. Ya esta tabla es de personas sanas. Ahora, ¿por qué en el caso de mujeres, por qué hacen acá la salvedad en no embarazada? Porque durante el embarazo, ¿qué ocurre? Con el nivel de hemoglobina disminuye, y eso también es algo fisiológico, es una anemia fisiológica del embarazo,
le puedes dar suplementos, hierro, una serie de cosas, pero igual, la hemoglobina siempre va a bajar un poco. No hay por qué preocuparse. ¿De acuerdo? ¿Ok? Bueno, entonces ya sabemos lo que es una anemia, cuáles son los valores normales de la hemoglobina. Ahora hay que clasificar a las anemias, ¿no? Existen 3 causas, solamente existen 3 causas de anemia. Hablando fisiopatológicamente, solo hay 3 causas de anemia. ¿Cuáles son? Una falla en la producción. Una falla en la producción. Segundo, ¿qué más podría causar anemia? Una pérdida de sangre, pérdida sanguínea, por ejemplo, una hemorragia. Ahorita vamos a explicar. Cada una de las causas la vamos a explicar con detalle, no se preocupen. La primera es falta de producción. Segundo, pérdidas. Y tercero, aumento de la destrucción. ¿Ya? Ya, repito, la primera causa es falla en la producción. Segundo, pérdidas. Tercero, destrucción. Aumento en la destrucción de los glóbulos rojos, ¿no se entiende? Entonces, vamos con la primera causa. La primera causa es ¿cuál es la primera causa? Una falla en la producción. O sea, la fábrica donde se producen los glóbulos rojos no está funcionando bien. En vez de producir 100, está produciendo 40. ¿Y dónde se fabrican los glóbulos rojos? En la médula ósea, en el adulto, ¿no? La médula ósea. ¿Ok? Dentro de la médula ósea hay células que se encargan de madurar, ¿no? Y luego se transforman en los hematíes, en los glóbulos rojos. ¿De acuerdo? Tenemos la célula madre totipotencial, la célula progenitora y la célula precursora. Son células de la hematopoiesis. Son células propias de la médula ósea. Esas células no se encuentran en la sangre periférica, solamente se encuentran en la médula ósea, nada más. ¿De acuerdo? Estas células, para que se puedan transformar en glóbulos rojos, van recibiendo estímulos, son estimuladas para que se transformen en glóbulos rojos. Esos estímulos generalmente son hormonales. Una de las hormonas que más estimula a estas células es la eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona producida en el riñón. Es el principal estímulo para que estas células se puedan diferenciar y dar origen a glóbulos rojos. Si estas células fallan, por ejemplo, si falla la célula madre, se produce una anemia plástica o una mielodisplasia, que son enfermedades muy severas, ya irreversibles, porque si la célula madre falla, ya no hay nada que hacer. Actualmente se puede corregir eso con un trasplante de médula ósea, ¿no? Pero bueno, no todos todavía tienen acceso a esto. La falla en la célula progenitora igual también produce una aplasia solamente de las células rojas. En cambio, una anemia plástica es una falta de producción de todas las series, la roja, la blanca y la planetaria. Y de la célula precursora igual, también se produciría una anemia ferropénica o una anemia megaloblástica o trastornos en la hemoglobina. Ya. ¿Cuál era la segunda causa de anemia? Aumento en la destrucción, ¿no? Aumento en la destrucción. Los glóbulos rojos se destruyen normalmente dentro de nuestro cuerpo cuando cumplen 120 días de vida. Se destruyen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Esa destrucción normal, fisiológica, se llama hemocateresis. Hemocateresis. ¿Ya? Entonces, la médula ósea está produciendo glóbulos rojos constantemente a una cierta velocidad. Y por otro lado, el vaso, por ejemplo, está destruyendo
a los glóbulos rojos ya que cumplen 120 días de vida. Entonces hay un balance, digamos, ¿no?, entre la producción y la destrucción. ¿Ya? Hay un balance de tal manera que en la sangre siempre se mantiene una cantidad normal. Pero ¿qué pasa si aumenta la destrucción? Si aumenta la destrucción, ¿qué va a pasar? Obviamente va a disminuir la cantidad de hemoglobina en la sangre. Y usted dirá, ¿y por qué va a aumentar la destrucción? ¿No? Lo que pasa es de que el glóbulo rojo normal tiene, le dije, un tiempo de vida de 120 días, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando la persona sufre algunas enfermedades de la sangre donde la estructura del glóbulo rojo se altera, o de la hemoglobina, puede ser, se altera por alguna enfermedad, por ejemplo, hereditaria? Se altera la forma del glóbulo rojo y el vaso, que es el órgano que principalmente destruye el glóbulo rojo, lo reconoce y dice, oye, este glóbulo rojo no está normal, ¿no?, tiene otra forma. Entonces lo destruye antes de tiempo, antes de que cumpla sus 120 días, lo destruye. ¿Se acuerdan? Entonces, este aumento en la destrucción se produce por enfermedades hereditarias donde hay alguna alteración, algún defecto en la estructura del glóbulo rojo. ¿A qué nivel? Puede ser en la membrana del glóbulo rojo, falta alguna proteína. Puede ser en la misma hemoglobina, alguna cadena de la hemoglobina está alterada, o le falta alguna enzima al glóbulo rojo. Entonces eso provoca que la estructura de la forma del glóbulo rojo se altere. Un ejemplo típico de esto es la anemia falciforme. La anemia falciforme o drepanocítica, ¿no?, los glóbulos rojos se alargan y adquieren una forma como de plátano. Entonces el vaso lo reconoce y esto no es normal, ¡guau!, lo destruye. ¿De acuerdo? O puede ser también adquirida. Adquirida significa que no es de nacimiento. No es de nacimiento, sino que hay algún factor que ha provocado que aparezca. Puede ser propio del vaso sanguíneo, a nivel de vasos sanguíneos grandes, macroangiopatía, o a nivel de vasos sanguíneos pequeños, microangiopatía. Por ejemplo, en las vasculitis. Autoinmune, cuando hay anticuerpos que destruyen glóbulos rojos, por ejemplo, en el lupus eritematoso. O cuando el vaso, por ejemplo, aumenta mucho de tamaño, eso se llama hiperesplenismo. Si el vaso aumenta mucho de tamaño, entonces destruye más glóbulos rojos. O en la hemoglobinuria paroxística nocturna, es una enfermedad donde también se destruye glóbulos rojos. ¿Ya? Bueno, aquí me parece que falta una diapositiva, porque eran tres son las causas de anemia, les dije, ¿no? Vamos a repasarla. ¿Cuál es la primera? Producción disminuida, donde la falla es en la médula ósea. La falla de la médula ósea, que no está produciendo adecuadamente. ¿Cuál es la segunda causa? Dijimos, aumento en la destrucción. Aumento en la destrucción. El vaso, por ejemplo, comienza a destruir los glóbulos rojos aceleradamente. Puede ser por causas hereditarias o por causas adquiridas. ¿Ya? Y la tercera causa, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? Pérdidas. Ahí pueden anotar ustedes, es por pérdidas. Eso es fácil, porque a las pérdidas de sangre se les llama hemorragias. Por pérdidas o hemorragias. Ahora, ojo, las hemorragias no siempre son que tú te cortas una arteria y se sale la sangre. Esa es una hemorragia aguda, ¿no es cierto? Te produce una anemia aguda. De momento, tenías 16 de hemoglobina
por ejemplo, sufres un accidente y te cortas una arteria y pierdes 2 litros de sangre, entonces tu hemoglobina de 16 baja, por decir, a 8 en un instante, en minutos. ¿No es cierto? Eso es una anemia aguda por hemorragia abundante. Pero también hay una anemia crónica por pérdidas, ¿no? Por ejemplo, digamos, un paciente que tenga una neoplasia, ¿no? Una neoplasia, por ejemplo, un cáncer de colon, digamos, ¿no? Pacientes que tienen, por ejemplo, adelante, pasa. Pacientes que tienen, por ejemplo, un cáncer de colon, una neoplasia oculta, a veces ni cuenta se dan, en las heces pierden sangre, ¿no? Puede ser que si la pérdida de sangre es importante, puede ser que observe y note que las heces son negruzcas, pero a veces la pérdida de sangre es microscópica y aparentemente no se da cuenta el paciente de que está perdiendo sangre en las heces. ¿De acuerdo? Hay que hacer un análisis de las heces que se llama Tébeno para buscar pérdida de sangre microscópica. Pero así sea una pérdida de sangre microscópica, cada vez que defeca el paciente pierde una pequeña cantidad. Y eso todos los días. Entonces, ¿qué va a pasar? A lo largo de algunas semanas, la hemoglobina va a comenzar a bajar progresivamente, lentamente. Por ejemplo, hace 3 meses el paciente tenía 14 de hemoglobina, después de 3 meses bajó a 10. Aparentemente está comiendo normal. Entonces el médico tiene que sospechar que hay alguna pérdida. Si está comiendo aparentemente normal, ¿por qué está bajando la hemoglobina? Tiene que haber alguna pérdida por algún sitio, ¿no es cierto? Y comienzan a buscar, comienzan a hacer análisis y por ahí le hacen un Tébeno en heces y detectan que hay hematíes en las heces. Entonces el paciente está perdiendo sangre en las heces. Eso le lleva a una anemia de tipo crónica. ¿De acuerdo? También es por pérdida, pero es de tipo crónico. ¿De acuerdo? Bueno, la fisiopatología de la anemia entonces es bastante simple. No hay mucha complicación. Lo único que tienen que recordar ustedes es que el principal estímulo para la producción de sangre por parte de la médula ósea, ¿cuál es? La eritropoyetina. ¿Ya? Es el principal estímulo. ¿Y quién produce la eritropoyetina? La eritropoyetina es una hormona producida por el riñón. ¿De acuerdo? Por el riñón. ¿Y en qué momento el riñón produce la eritropoyetina? Cuando recibe alguno de estos estímulos. Cuando hay disminución, sobre todo, de la presión de oxígeno. ¿No? Esa disminución de la presión de oxígeno se llama hipoxia. Dentro del riñón hay unas células que son como sensores de la presión de oxígeno. Y cuando hay una baja de la presión de oxígeno se dan cuenta y no, hay hipoxia, entonces hay que producir más eritropoyetina. Y al producir más eritropoyetina se estimula la médula ósea y comienza a producir mayor cantidad de glóbulos rojos y más cantidad de hemoglobina. ¿De acuerdo? Esa es la respuesta fisiológica, adaptativa. Un ejemplo típico de esto es cuando tú te vas a la altura. ¿No es así? Te vas de viaje, te vas a Cerro de Pasco, ¿no? O a La Oroya, te vas a Huancayo. También. Para que veas el efecto, tienes que ir a algún sitio que esté a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Si te vas a un sitio, por decir, a 1.800 metros, no se ve el efecto. Tiene que ser más de 2.500. ¿Ya? Por ejemplo, Huancayo, ¿no?
¿A qué altitud está Huancayo? En cultura general, jóvenes. ¿A qué altitud está Huancayo? ¿Ah? ¿2.500? ¿3.500? ¿Seguro? 3.200. Ajá, muy bien. 3.250, por ahí, ¿no? Así es. Usted de allá, conoce. Cerro Pasco está más todavía, más de 4.000 está Cerro Pasco. Entre más alto te vayas, el efecto es mucho mayor. Mucho mayor. Por eso cuando uno hace trabajos en altura, siempre tiene que poner a qué altura está haciéndolo, porque el efecto es variable. Entonces, tú te vas a Huancayo y te quedas ahí una temporada, ¿no? Te quedas una temporada. Te quedas unos 2-3 meses. Y si acá tenías 14 de hemoglobina, después de un tiempo allá en la altura, te hacemos un análisis 18. Pero eso es lo normal, pues, no hay por qué asustarse. Eso es lo normal. Esa es una respuesta fisiológica del organismo. Regresas a nivel del mar, pasan 1, 2, 3 días y otra vez 14. Así es. Lo que pasa es que cuando vas a la altura hay hipoxia. Hay hipoxia. Tus riñones producen eritropoyetina, aumenta la cantidad de hemoglobina, pero mientras dure la hipoxia. Regresas a nivel del mar, ya no hay hipoxia, entonces la cantidad de eritropoyetina disminuye y la cantidad de hemoglobina disminuye. Todo es una respuesta adaptativa. ¿De acuerdo? Entonces, la intensidad de la anemia va a depender del grado de hipoxia. Entre más severa es la hipoxia, ¿no es cierto?, la concentración de hemoglobina debe subir. Ahora, cuando ya se instala una anemia, esa es una respuesta normal fisiológica. ¿Qué pasa cuando una persona sufre una anemia, por decir aguda, una hemorragia? Tu hemoglobina, que estaba en 14, baja a 8. Entonces, la hipoxia lo van a sufrir las células, porque no va a haber oxígeno que llegue a las células. Ese es el principal efecto. Depende de la velocidad de aparición. Cuando la anemia es aguda, el efecto para las células es brusco. En cambio, cuando es crónica, el efecto ya no es tan brusco. ¿Por qué? Porque ya como que las células se van adaptando a esta nueva concentración. Ejemplo, en la insuficiencia renal, hay pacientes que tienen insuficiencia renal crónica y sus niveles de hemoglobina están en 5, 6 de hemoglobina. Increíble. Y el paciente está caminando. Aparentemente tú lo ves y diría, que con 5 de hemoglobina el paciente ya estaría muerto. Pero el paciente está ahí y esa hemoglobina de 5 lo tiene un tiempo. Entonces como que su organismo se adapta a esa nueva situación, a esa nueva condición, ¿no? ¿Por qué? Porque ha aparecido de una manera paulatina. No es que de 14 haya bajado a 5 bruscamente, sino ha ido bajando progresivamente. Entonces el organismo se ha ido adaptando, poco a poco. ¿Ya? Y también depende del estado cardiovascular previo. Hay pacientes que son pacientes cardiológicos, que tienen insuficiencia cardíaca y encima anemia, peor, porque la sangre tiene poca hemoglobina y encima está fallando la bomba que empuja el corazón al hacer, peor todavía, o sea, agrava. Si un paciente tiene anemia y tiene un problema cardiológico, se agrava el cuadro. Ya, siempre frente a una anemia hay una respuesta del organismo. Hay una respuesta, ¿no? Cuando hay una hipoxia, siempre, si tú vas a la altura, hay un mecanismo compensatorio, ¿no? ¿Cuál es? El mecanismo compensatorio es la mayor producción de hemoglobina. ¿De acuerdo? Ese es el mecanismo compensatorio. Para que las células
siempre reciban la mayor cantidad de oxígeno. Y la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno también disminuye. Eso lo vamos a ver a continuación. ¿Hay un cuadro clínico? Claro que sí, ¿no? Cuando una persona está con anemia, ¿cómo sospechas tú que una persona pueda tener anemia? ¿Qué síntomas o signos puede tener? La palidez, está pálido, ¿qué más? El corazón late más rápido, ¿no? Hay taquicardia. Respira también más rápido, ¿no? Aumenta la frecuencia respiratoria. ¿Qué más? El pulso está acelerado. ¿Qué más? Hay palidez, ¿no? Que dijimos, de mucosas también, palidez de mucosas, ¿no? Hay apatía, desgano, las uñas quebradizas, el pelo de mala implantación, ¿okay? Bueno, ¿y qué está pasando dentro del organismo? Ya dijimos, cuando hay una hipoxia, hay aumento de la síntesis de eritropoyetina, ¿no? La idea es que a nivel de las células siempre se pueda ofertar una cantidad adecuada de oxígeno, mínima para que las células sigan viviendo, ¿ya? Se redistribuye el flujo sanguíneo de tal manera que a los órganos nobles va mayor cantidad y se recorta a otras áreas periféricas, por ejemplo a la piel. Se recorta el flujo sanguíneo de la piel, por eso de que hay palidez, porque llega menos sangre a la piel, porque se está prefiriendo mandar la sangre hacia órganos vitales como es el cerebro, los riñones, el hígado, etc. ¿Ya? Aumenta el débito cardíaco si el corazón está funcionando normalmente, aumenta cuando hay anemia, porque hay taquicardia. Usted le toma el pulso a una persona con anemia y el pulso está acelerado, ¿no? ¿Por qué? Porque el corazón está tratando de hacer circular a la sangre más rápido para que pueda llevar más oxígeno. Incrementa la función respiratoria, igual para que entre más oxígeno en menor tiempo, la persona también aumenta su frecuencia respiratoria, disminuye la viscosidad de la sangre porque hay menos glóbulos rojos. Hay menos glóbulos rojos, entonces hay más agua en comparación, hay más agua en la sangre y disminuye la viscosidad. Otro factor importante que interviene como estímulo en la producción de glóbulos rojos es el HIF1. El HIF1 se llama factor transcriptor inducido por hipoxia. Esa es una molécula que se ha descubierto hace relativamente poco tiempo, que se ve que también está involucrada en el estímulo de la médula ósea para la producción de glóbulos rojos y por ende de hemoglobina, ¿ya? Así como la eritropoyetina, también el HIF1 es un potente estimulador de la médula ósea, pero que responde solamente a casos de hipoxia, ¿ya? Cuando hay hipoxia, por eso es un nombre de factor transcriptor inducido por hipoxia. Cuando hay hipoxia, aumenta su producción, ¿ya? Regula la transmisión del gen eritropoyetina, o sea, va a aumentar la traducción y la síntesis de eritropoyetina. Permite el control respiratorio, regula los genes de la glucólisis y es angiogénico, favorece la formación de nuevos vasos sanguíneos, ¿ya? Y esto es importante, depende de la hipoxia tisular. Si no hay hipoxia a nivel de las células, no hay producción de IHF. Pero si aparece la hipoxia, por ejemplo cuando vamos a la altura, inmediatamente aparece este factor estimulando sobre todo la producción de eritropoyetina, ¿ya? Entonces el IHF1, ¿okay?, va a actuar sobre diferentes lugares. Actúa a nivel del hígado y los riñones, aumentando la producción de eritropoyetina. Actúa a nivel del músculo del corazón, del hígado, a nivel del cuerpo carotídeo, incrementa la respiración.
a nivel de todas las células estimula el metabolismo del hierro y a nivel vascular, del endotelio vascular, favorece la angiogénesis y aumenta el tono vascular. Entonces, estas son las acciones del HIF1, pero la más importante es la estimulación de la producción de eritropoyetina para que sea un incremento de la eritropoiesis. Entonces, la eritropoyetina va a la médula ósea y va a estimular la producción de más glóbulo rojo, de más hemoglobina. Es una mecanismo importante. Entonces, la respuesta no es tan rápida, obviamente demora. Si tú vas a la altura, por ejemplo, vas a la altura, no vas a esperar que tu hemoglobina, pues, de 14 a 18 gramos aumente, por decir, en cuestión de minutos. No es así, ¿no es cierto? Vas a tener que esperar unos 2 o 3 días en la altura para que recién tu nivel de hemoglobina comience a aumentar, porque la respuesta es lenta. Ahora, tu médula ósea tiene que estar bien, tiene que estar sana para que responda adecuadamente al estímulo. Y bueno, ya dijimos que la síntesis de eritropoyetina es estimulada por el IHF, ¿no? Entonces miren ustedes cómo la eritropoyetina, ¿no? La eritropoyetina estimula a la célula stem cell, o sea, la célula madre, no. A la célula progenitora, sí. A la célula precursora, también, ¿no? Y a todos los precursores de los eritrocitos. Ahí tenemos a los proeritroblastos, normoblastos, etc., ¿no? Este estímulo de la eritropoyetina sobre toda esta línea roja va a provocar que la cantidad o la masa de glóbulos rojos aumente. ¿Ya? Y dijimos, acuérdense ustedes, que en el riñón había, en las células peritubulares del riñón, había un sensor de oxígeno, ¿se acuerdan? Un sensor de oxígeno que apenas hay hipoxia, lo detecta y produce eritropoyetina. ¿Ya? ¿Ok? La eritropoyetina es una glicoproteína de 150 aminoácidos, principalmente se sintetiza en el riñón, pero también en el hígado, y responde a la hipoxia y también a la descarga de catecolaminas. Tiene una concentración inversa al hematocrito, claro. O sea, si aumenta el hematocrito, obviamente la producción de eritropoyetina disminuye. Y si baja el hematocrito, o sea, hay anemia, la producción de eritropoyetina aumenta. Es inversa. Y actúa sobre la eritropoiesis medular, a nivel de la médula ósea, ¿no? Existe un receptor proteico M que se encuentra en el endotelio capilar de las células peritubulares a nivel del riñón, ¿no? Estas células son las que van a realizar la transcripción mediante un ARN mensajero que llega a ellas, llevando la información para la síntesis de eritropoyetina. Aquí es donde entra a tallar el HIF1. El HIF1 dijimos, es un factor que va a estimular la síntesis y la traducción de eritropoyetina. Cuando existe una gran concentración de dioxihemoglobina, que es la hemoglobina unida al dióxido de carbono, estimula la producción de HIF1. Pero si hay mucha oxihemoglobina, o sea, mucha hemoglobina unida al oxígeno, más bien se inhibe. Hay también, una vez que ya se produjo la eritropoyetina llega a las células de la médula ósea y ahí existe un receptor de tirosinquinasa sobre el cual actúa la hormona y provoca aumento en
producción de normoblastos, que es el precursor de los eritrocitos. Acorde el tiempo de maduración, o sea, se maduran más rápido, aumenta por lo tanto el número de glóbulos rojos. ¿Y cómo yo puedo verificar esto? ¿Cómo puedo verificar que realmente la eritropoiesis se está incrementando? Existe un análisis que se le hace a una persona en la sangre, que es el recuento de reticulocitos. Cuando hay un incremento en la eritropoiesis, el nivel de reticulocitos, el porcentaje de reticulocitos se incrementa. Entonces, eso es un índice que la eritropoiesis se encuentra acelerada. Y también es un índice de buen funcionamiento de la médula ósea. Porque si la médula ósea estuviera alterada, por más estímulo que reciba, no va a responder. Y el nivel de reticulocitos no se va a incrementar. ¿De acuerdo? Cuando ya llega la hemoglobina con el oxígeno a nivel de la célula, lo tiene que ceder. Tiene que desprenderse del oxígeno y cederlo hacia la célula. Entonces, en ese momento, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que haber algo que haga que la hemoglobina suelte al oxígeno. La hemoglobina tiene cierta afinidad por el oxígeno. Entonces, para que lo pueda soltar, esa afinidad tiene que disminuir. ¿Estamos de acuerdo? Disminuye la afinidad para que la hemoglobina pueda soltar al oxígeno. Entonces, ¿qué cosas hacen que la hemoglobina pierda afinidad por el oxígeno? La acidez, la acidosis alrededor de las células. Entre más ácido sea el medio alrededor de las células, la hemoglobina pierde más afinidad por el oxígeno, entonces lo suelta más rápido. ¿De acuerdo? La disminución del oxígeno, la hipoxia. ¿De acuerdo? Y el incremento de una enzima, de una molécula que se llama el 2,3-difosfoglicerato. Aumenta el 2,3-difosfoglicerato y la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuye. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, cuando, por ejemplo, cuando una persona hace una actividad física, ¿no? Hace deporte, ¿qué está pasando a nivel, por ejemplo, de los músculos? Hay consumo de oxígeno, pero también se produce un ácido, producto del ejercicio físico, que es el ácido láctico. El ácido láctico hace que alrededor de las células haya más acidez, y al haber más acidez, ¿qué pasa con la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno? Disminuye. Entonces la hemoglobina suelta más rápido el oxígeno, para que la célula lo pueda utilizar con mayor, en mayor cantidad. ¿Okay? Eso se conoce con el nombre de efecto Bohr. El efecto Bohr es el efecto que hace que alrededor de la célula exista un medio ácido para que el oxígeno pueda entrar más fácilmente hacia las células. Eso se llama efecto Bohr. El 2,3-difosfoglicerato o 2,3-difosfogliciraldehído es lo mismo. Es una molécula que forma parte de la glicólisis. No olvidarse que el eritrocito solo hace glicólisis, nada más, una glicólisis anaerobia, porque el glóbulo rojo no tiene mitocondrias. Al no tener mitocondrias no puede hacer ciclo de Krebs. Entonces la decomposición de la glucosa dentro de los eritrocitos es solamente por una glicólisis de tipo anaerobio. Y uno de los componentes de esa glucólisis es el 2,3-difosfogliciraldehído. Mira lo que ocurre, compite con el oxígeno por unirse a la hemoglobina. Entonces miren, observen ustedes cómo llega la hemoglobina junto con el oxígeno. Viene el 2,3-difosfoglicerato y saca al oxígeno, se une a la hemoglobina y suelta al oxígeno. Entonces, entre más 2,3-difosfoglicerato tengamos, más oxígeno es desplazado.
y por lo tanto este oxígeno ya libre va a entrar con más facilidad a las células. ¿Estamos de acuerdo? La curva, por lo tanto, la curva de disociación de hemoglobina-oxígeno se desvía hacia la derecha. ¿Qué significa eso? ¿Conocen ustedes esta gráfica o no? Esta es la gráfica de disociación de la hemoglobina con el oxígeno. Lo normal es que esté aquí en el centro. Ese es lo normal. ¿Qué pasa cuando la hemoglobina coge el oxígeno y llega a las células? La curva se desplaza hacia la derecha. Acá. ¿De acuerdo? ¿Y ahí qué significa eso? Que disminuye la afinidad por el oxígeno. Disminuye la afinidad. ¿Qué cosa provoca una disminución de la afinidad? Disminución del pH. O sea, una acidosis. Que aumente el 2,3-difosfoglicerato, porque compite con el oxígeno. Y también que aumente la temperatura. ¿Ya? ¿Y qué cosas hacen que la curva se vaya a la izquierda? Sería lo contrario. Si se va a la izquierda, quiere decir que la afinidad más bien aumenta. Eso ocurre cuando la hemoglobina pasa por los pulmones. Cuando pasa por los pulmones, ahí sí tiene que capturar, o sea, la afinidad tiene que aumentar. Y sería lo inverso, que aumente el pH, disminuye el 2,3-difosfoglicerato y disminuye la temperatura. Esto ocurre a nivel pulmonar. ¿Ya? Entonces, cuando hay anemia, sobre todo anemias crónicas, se da, por ejemplo, se da que aumente el 2,3-difosfoglicerato para que el oxígeno se libere más rápidamente, ¿ok? Facilita la entrega, por lo tanto, de oxígeno a los tejidos y obviamente que la hemoglobina la hemoglobina F. ¿Han oído hablar de la hemoglobina F? La hemoglobina F es una hemoglobina fetal que tiene gran capacidad de transporte de oxígeno, pero tiene mucha afinidad por el oxígeno, ya no lo suelta fácilmente. No es como la hemoglobina del adulto, que suelta con mayor facilidad. Se han hecho experimentos con hemoglobina fetal, pensando de que como tiene mayor capacidad de transporte de oxígeno, esto sería mejor para las células. Pero así como tiene mayor capacidad de transporte de oxígeno, no lo suelta tan fácilmente cuando llega a donde están ellas. O sea que al final no hay un beneficio. No hay un beneficio de tener hemoglobina fetal en vez de hemoglobina del adulto, hemoglobina A. ¿De acuerdo? La redistribución del flujo sanguíneo, que ya dijimos, cuando hay anemia, el flujo de sangre va más que todo a órganos vitales, ¿no? Se regula mediante mecanismos tanto neurológicos como hormonales. Los mecanismos neurológicos son a nivel local, por ejemplo, liberación de catecolaminas, digamos adrenalina, noradrenalina. Hay vasoconstricción periférica a nivel de la piel, vasos esplácnicos, del hilo, del riñón también, pero a nivel de órganos vitales como el cerebro y el corazón, más bien aumenta el flujo sanguíneo, disminuye en órganos periféricos por vasoconstricción, pero a nivel cerebral, por ejemplo, hay vasodilatación, aumenta el flujo sanguíneo. Hay respuesta a la hipoxia disminuyendo la resistencia vascular, hay vasodilatación para que llegue más sangre y hay una angiogénesis, es decir, formación de nuevos vasos colaterales para que también por ahí llegue mayor cantidad de sangre. Incrementa el gasto cardíaco y la función pulmonar. Hay vasodilatación selectiva, ya dijimos,
en cerebro, corazón, riñones. En otros sitios hay vasoconstricción. Disminuye la viscosidad de la sangre porque aumenta la proporción de agua con respecto a la masa de eritrocitos. ¿Ya? Si el gasto cardíaco se incrementa demasiado, por ejemplo en una anemia severa, el corazón comienza a latir ya demasiado, puede llevar a una insuficiencia cardíaca o a un shock hipovolémico, donde ya hay falla cardíaca. Eso más que todo se da en anemias ya severas. ¿Ya? Disminuye el gradiente oxígeno entre el ambiente y el alveolo para que entre mayor cantidad de oxígeno a nivel pulmonar. Disminuye la viscosidad de la sangre porque dijimos disminuye la masa de eritrocitos y aumenta el volumen plasmático, aumenta la cantidad de agua. Disminuye la masa de eritrocitos, aumenta el volumen plasmático. Hay que tener en cuenta también que existe una falsa anemia cuando una persona se sobrehidrata. Si usted, por ejemplo, toma mucha agua, en un día toma mucha agua, 3, 4, 5 litros de agua, toma demasiada agua, y le tomamos una muestra de sangre, su hemoglobina va a salir baja. ¿Sí? Sale baja la hemoglobina. Si tenías 14 puede estar en 12. ¿Por qué? No es que la hemoglobina haya disminuido, sino lo que ha pasado es cuando le echas más agua al caldo, ¿no es cierto? Le echas más agua al caldo, obviamente va a haber más volumen de sangre, pero la cantidad de la hemoglobina disminuye porque hay más volumen ahora. Es un efecto de dilución. Ya, es un efecto de dilución. Entonces, en el síndrome anémico, es un síndrome porque puede estar presente en muchas enfermedades. Hay palidez, hay síntomas como astenia, cansancio, fatiga, ¿no? Hay palidez de mucosas, ¿no es cierto? Hay disminución del llenado capilar. Ustedes, por ejemplo, ustedes han notado cuando se aplastan una uña, si se aplastan una uña, ustedes ven que se pone pálida, ¿no? Se pone pálida porque al aplastar estás impidiendo que llegue la sangre. Pero ¿qué pasa cuando sueltas? Nuevamente la sangre llega instantáneamente, ¿no es cierto? En las personas que están anémicas, tú aplastas y cuando sueltas también se llena, pero lentamente. ¿Estamos de acuerdo o no? Cuando una persona tiene hemoglobina normal, el llenado es instantáneo. ¿No es así? Pero cuando hay anemia, el llenado es lento. Lento. Eso se llama llenado capilar. Entonces ya dijimos, a nivel de corazón hay taquicardia. Puede haber soplo. Ojo, hay un soplo por anemia. El médico ausculta y puede encontrar un soplo. Eso en caso de anemias severas, moderadas. Es normal. Se corrige la anemia y el soplo desaparece. Hay dolor de cabeza, cefalea, debilidad muscular. Hay síntomas gastrointestinales como estreñimiento, deficiencia de hierro, vitamina B12. A nivel de riñón puede haber retención de líquido, disminución del filtrado glomerular. Bueno, en sí, los síntomas y signos de una anemia afectan pues a muchos
órganos y sistemas del cuerpo. La hemostasia son mecanismos que conducen a detener las hemorragias. ¿Ya? O sea, estos mecanismos se activan solamente cuando hay hemorragias. Nada más. ¿Estamos de acuerdo? Si no, no se activan. Y hemos dicho que una hemorragia es una pérdida de sangre, ¿no? Cuando la sangre se sale de los vasos sanguíneos. ¿Ok? Entonces, para que haya una buena hemostasia, tiene que haber tres cosas. Tres cosas tienen que estar bien. La pared del vaso sanguíneo. Segundo, tener una buena cantidad de plaquetas funcionantes. Y tercero, tener factores de la coagulación también completos y funcionantes. Son tres cosas. ¿Ya? Vasos sanguíneos, plaquetas y factores de la coagulación. Si las tres cosas están bien, cuando tú sufras una hemorragia, por ejemplo, te cortas, te haces una herida, sale la sangre, pero esa sangre no va a salir pues internamente. Entonces, te haces un corte, ves que la sangre sale, y sin hacer nada, al cabo de unos minutos deja de salir y se va a formar algo durito ahí. En el punto donde sale la hemorragia, donde sale la sangre, se va a formar algo durito, que es el coágulo sanguíneo. ¿Funciona? ¿Ya? ¿Ok? Ese mecanismo es de hemostasia. Está tratando de evitar ese coagulito, está funcionando como una tapa. ¿No es cierto? Una tapa para que ya no salga más sangre. Por eso que la definición de hemostasia es mecanismos que impiden las hemorragias, ¿no? Que detienen las hemorragias. Entonces, el término hemostasia se refiere a la detención, ahí está mal escrito, detención del flujo sanguíneo, ¿no? Detiene. O sea, evita que la sangre salga. A eso se refiere. Evita la hemorragia. ¿Ok? Entonces, la hemostasia tiene por finalidad sellar, tapar el vaso sanguíneo para impedir la pérdida de sangre en la hemorragia. La coagulación es una etapa de la hemostasia, que es la etapa final. Cuando se forma el coágulo, decimos que ya la hemostasia está concluida, se ha desarrollado con éxito. Si no hay formación de coágulo, quiere decir que algo falló en los mecanismos de la hemostasia y no se llegó a formar el coágulo. Algo ha fallado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, los trastornos de la hemostasia pueden ser trastornos a nivel del vaso sanguíneo, a nivel de las plaquetas o a nivel de los factores de la coagulación. ¿Ya? Entonces ahí está lo que les dije. La hemostasia involucra que tengamos funcionantes y completos tres componentes, ¿no? ¿Cuáles son? La pared del vaso, que es el endotelio, las plaquetas y los factores de la coagulación. Los factores de la coagulación se activan en cascada. ¿Qué significa eso? Que se activa uno y automáticamente se activan los demás en forma de una cascada. ¿Cómo es eso? Uno tras otro. Por ejemplo, el 1 activa el 2, el 2 activa el 3, el 3 al 4. Ustedes han visto cuando pones las fichas de dominó paraditas y empujas una a la del extremo, se caen toditas, ¿no es cierto? Eso es una cascada. Una activa a las demás. Y no es que se quede, no es que en una cascada se activa todo o nada. O sea, no es que simplemente se activen 2 o 3. No, si se activa una, se activa todas. Y si falta uno, no se activa nada.
Eso ocurre, por ejemplo, hay enfermedades donde a una persona ya de nacimiento le falta un factor de la coagulación. Por ejemplo, han escuchado hablar de la hemofilia. La hemofilia es una enfermedad hereditaria, genética, donde a la persona le falta el factor 8 de la coagulación. Usted dice, pero le falta el factor 8, pero son 13 factores. Entonces, están los demás, ¿no? No es así. Falta el factor 8 y ya no se hace nada. Mira, pero está, y los demás, ahí están los demás factores, pues. Es así, es en cascada. Falta uno y los demás no se activan. ¿Ya? No se activan. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, sufrimos una hemorragia, un corte? Lo primero que ocurre es la fase vascular. El vaso sanguíneo se contrae, disminuye su diámetro. Eso es una vasoconstricción o vasoespasmo. Eso es lo primero que ocurre. En cuestión de segundos, lo primero que ocurre es una vasoconstricción o vasoespasmo. ¿Ya? Segundo, ¿qué ocurre? Vienen las plaquetas y se forma un acúmulo de plaquetas, como un tapón de plaquetas. Eso se llama tapón plaquetario. Se forma el tapón plaquetario. También se llama coágulo temporal, porque no es el coágulo definitivo. Es un coágulo temporal solamente formado de plaquetas. ¿Ya? Luego, ¿qué ocurre? Sobre ese tapón de plaquetas viene una proteína como una malla que envuelve al tapón de plaquetas y le da firmeza. ¿Ustedes alguna vez han hecho enrollado en la cocina? Las señoritas que cocinan enrollado. ¿Ah? Ni idea qué cosa es un enrollado. ¿Ah? Pues, ¿ah? ¿Cómo hace cuando cocina? No cocina. No, de verdad ahora, pero no, Gastón Acurio, los hombres son los que destacan en la cocina. Las mujeres nunca han destacado en cocina, ¿no? Se enoja, ve la señorita, Ya, mentira. Bueno, cuando usted hace un enrollado, enrolla la carne y antes de meterlo al horno, ¿qué cosa le pone encima? Lo amarra con pabilo, pues. Lo amarra con pabilo bien amarrado, ¿no es cierto? ¿Ah? ¿No sabe? Nunca ha comido un enrollado. Con pabilo, lo amarra, bien amarradito. Entonces, ese pabilo, esa malla, es la fibrina. La fibrina viene sobre el tapón plaquetario y lo envuelve, como el hombre araña con su telaraña, ¿no? Lo envuelve al... Claro, ¿has visto el hombre araña? Con la telaraña envuelve a cualquier objeto que él, ¿no?, dirige su tela, lo envuelve y se forma una estructura sólida. Ese es el coágulo definitivo. Entonces, para que se forme el coágulo definitivo, se tiene que formar esa proteína que es como una malla. Esa proteína, como una malla, se llama fibrina. El objetivo de la coagulación es formar fibrina para que se forme el coágulo definitivo. ¿Ok? Se forma el coágulo definitivo, ya es un tapón más sólido, más firme, que va a estar ahí hasta que la sangre deje de salir. ¿No es cierto? ¿Ok? ¿Ya? Muy bien. Se detuvo la hemorragia, pero hay un detalle. Ya se detuvo la hemorragia, ahí está el coágulo, pero bueno, dirá, pero ese coágulo, ¿qué va a pasar? Después ya no se puede quedar ahí toda la vida, ¿no? El coágulo ya cumplió su objetivo, que era tapar la salida de la sangre, pero ya pues ya, ¿qué va a pasar con ese coágulo? No puede quedarse ahí, en el vaso sanguíneo, es peligroso. Es peligroso, imagínate que
que cada vez que nos hagamos una herida se quede un coágulo dentro de nuestros vasos. En cualquier momento, por el mismo flujo de la sangre, ese coágulo se puede desprender y ese coagulito viaja a las arterias del corazón o al cerebro y se puede producir una embolia cerebral, un paro cardíaco. Entonces es peligroso que los coágulos se queden mucho tiempo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que disolver el coágulo. Hay que disolver el coágulo. Y esa es otra etapa, digamos ya posterior a la hemostasia. Posterior, que es la disolución del coágulo. Disolución del coágulo. Se diluye el coágulo y se retrae. Se le saca agua y se retrae para que sea totalmente eliminado. Estas dos últimas fases son posteriores a la hemostasia. ¿Ya? Se llama fibrinólisis. Son posteriores a la hemostasia. Entonces vean, acá hay tres figuras del vaso sanguíneo. Fíjense en la primera figura, la de arriba. ¿Qué está pasando? Acá ha habido un corte, miren, el corte del vaso sanguíneo ha sido de la pared normal, es así, ¿ven? Esta es una pared normal, pero ha habido un corte, una herida, entonces se rompió esta parte desde aquí hasta acá. ¿De acuerdo? Hay una injuria. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una vasoconstricción en esta zona. El diámetro del vaso sanguíneo disminuye, ¿no? Disminuye el diámetro, vasoconstricción. Segundo, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué está pasando? Estas pelotitas que ven acá son las plaquetas. Las plaquetas. ¿Qué está pasando con las plaquetas? Se están adhiriendo solamente a la superficie lesionada. Acá hay colágeno. Se expone una proteína que se llama el factor de von Willebrand, que sirve para que se unan las plaquetas. Eso se llama adhesión. Y luego vienen otras y se ponen encima. Y eso se llama agregación. O sea, la primera filita que se pega es adhesión. Y la que vienen encima es agregación. Se forma entonces todo este acúmulo de plaquetas. ¿Cómo se llamará todo este acúmulo de plaquetas? Tapón plaquetario, ¿no? Tapón plaquetario. Y luego de formarse el tapón plaquetario, se activa la cascada de la coagulación. La cascada de la coagulación tiene por finalidad formar fibrina. La fibrina se forma a partir del fibrinógeno. El fibrinógeno es una proteína que produce el hígado. Si una persona no tiene ninguna hemorragia, nada, está normal, en su sangre solo hay fibrinógeno. Ahorita está circulando fibrinógeno. Cuando nos hacemos una herida, un corte, se activan los factores de la coagulación y ese fibrinógeno va a ser transformado en fibrina. ¿Ya? ¿Ok? Los factores de la coagulación se pueden activar por dos vías. Ya puede ser la vía intrínseca o la vía extrínseca. Ya sea cualquiera de las dos vías, llega a activar al factor 10. Tanto la vía extrínseca como la intrínseca. Activan al factor 10, se activa el factor 10 activo, forma la vía común con otros factores que ya vamos a ver, y finalmente transforma el fibrinógeno en fibrina. Este es el objetivo final, que se forme la fibrina. Pero este es un cuadro muy resumido. El cuadro completo es este. El cuadro completo es este. Acá están todos los factores de la coagulación. Todos los que intervienen. Ahora, si ustedes se fijan bien, toda la figura está dividida en tres áreas. ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? Esta área de acá, que es la vía intrínseca,
esta área de acá sería la vía extrínseca. Fíjense, en la vía intrínseca interviene el factor 12, el factor 11, el factor 2, el factor 8, el factor 9. En la vía extrínseca interviene el factor tisular, el factor 7, ¿de acuerdo? Y todos llegan a la vía común. La vía común es esta, que es la activación del factor 10. Se activa el factor 10 junto con el calcio, que es el factor 4, y el factor 5 forman la vía común. El factor 10 con el factor 5 y el calcio forman la vía común. Y luego, esta vía común activa la protrombina y trombina, y final, que es el factor 2. Y la trombina, en presencia de calcio, activa finalmente el fibrinógeno en fibrina. El fibrinógeno es el factor 1 y la fibrina ya sería el factor 1 activado. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Esta fibrina formada todavía no es muy dura, muy sólida. Se tiene que formar con una malla, ser una molécula insoluble. Entonces se forma la fibrina insoluble por acción del factor 3. Entonces acá están todos los factores de la coagulación. Como les dije, basta que falte uno de ellos, no se hace nada. Regresando al ejemplo más típico, que es la hemofilia. La hemofilia, ¿por qué se produce? Les dije, por falta de factor 8. Acá está el factor 8. El factor 8 se activa. Ahí está. Supongamos que no hay factor 8. Usted dirá, pero bueno, ya, no hay factor 8, pero está lo demás, ¿no? Pero no. Basta que falte el factor 8 y no se activa nada. Nada. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Puede faltar, esa es la hemofilia A. La hemofilia B es por falta del factor 9. También, falta el factor 9, por acá. El factor 9, no hay formación de fibrina. ¿Estamos de acuerdo? La retracción del coágulo, les dije, es un evento posterior a la hemostasia. ¿No? Se produce entre 20 a 60 minutos después que ya se formó el coágulo. Y eso lo podemos evidenciar cuando le tomamos sangre a una persona. Le tomamos sangre en un tubo de vidrio, ¿ya? Una cierta cantidad. Lo ponemos al baño María. Regresamos después de unos minutos y ¿qué cosa vamos a observar? Que la sangre ya no está líquida, ya la sangre se coaguló, porque se formó fibrina y todo. Pero si regresamos después de una hora, después de 60 minutos, vamos a ver que ese coágulo se retrajo y soltó agua, y se retrajo el coágulo y se desprende de las paredes del vaso. Eso se llama retracción del coágulo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y el líquido que bota es el suero. Ese suero es un líquido amarillento que nosotros podemos transferir a otro tubo, y eso nos sirve para muchas cosas, ¿no? Si queremos hacer un análisis en sangre, por decir, de saber cuánto tienes de glucosa, de creatinina, de colesterol, entonces sacamos el suero y trabajamos con el suero. ¿De acuerdo? Les dije que el coágulo, una vez que se forma el coágulo por efecto de la fibrina, ese coágulo no puede permanecer mucho tiempo, ¿no? Porque obstruye la circulación y se puede formar trombos. Entonces ese coágulo tiene que ser disuelto. Ese proceso de disolución de coágulos se llama fibrinólisis. Fibrinólisis. Y hay enzimas que realizan esa fibrinólisis. Ahora, nos vamos al otro lado. Que ya dijimos, si falta un factor de la coagulación, faltan las plaquetas, no se produce la hemostasia, la coagulación. Pero hay estados en que hay demasiada coagulación.
estados de hipercoagulabilidad. Puede ser que haya un incremento en la función de las plaquetas o que se haya acelerado el sistema de coagulación. Son estados de hipercoagulabilidad, son estados graves donde el paciente forma trombos por todo lado y esos trombos comienzan a viajar por todo el cuerpo y pueden llegar al cerebro, al corazón. Es un estado severo, es un estado grave, se da en casos de enfermedades severas, críticas, en pacientes con sepsis generalizada, por ejemplo, pacientes que están en unidad de cuidados intensivos, entran a un estado de hipercoagulabilidad que, bueno, puede morir en cualquier momento por una trombosis. ¿Ya? En estos estados de hipercoagulabilidad aumenta la función de las plaquetas se adhieren más rápidamente, se agregan más velozmente. El incremento en el número de plaquetas se llama trombocitosis. Lo normal es que haya de 250.000 a 400.000 plaquetas por milímetro cúbico en la sangre. Si encontramos más de 400.000, eso se llama trombocitosis. Puede haber 500.000, 600.000, pero básicamente se llama trombocitosis cuando los recuentos son más de 1 millón. Por encima de 1 millón. En caso de sepsis severas, los pacientes tienen unos recuentos plaquetarios muy altos. Entonces se activan los sistemas de la coagulación muy rápidamente debido a problemas genéticos o adquiridos y la coagulación se acelera. Bueno, eso es cuando hay demasiada coagulación. Ahora vamos al otro extremo. ¿Qué pasa cuando no hay buena coagulación? Cuando no hay buena coagulación, se producen los trastornos hemorragíparos. ¿De acuerdo? Un trastorno hemorragíparo es un trastorno por el cual mi organismo no puede coagular la sangre adecuadamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Soy propenso, si yo tengo un trastorno hemorragíparo, quiere decir que soy propenso a sufrir en cualquier momento una hemorragia. Así es. En cualquier momento. Claro, si me golpeo, peor todavía, ¿no? Un paciente que tiene un trastorno hemorragíparo tiene que evitar golpearse. Evitar golpearse. ¿No? Por ejemplo, no podría, un paciente hemofílico podría jugar fútbol o no. No. Porque imagínate que le caiga un pelotazo. Ya, pero usted era, pero ya que le cae el pelotazo, pero ¿qué cosa? ¿Qué va a pasar? A una persona sana nada. Pero un paciente hemofílico le cae el pelotazo, por decirle, en la rodilla, y al cabo de unos minutos se va a formar un hematoma en la rodilla. O que cabecee la pelota. Cabecea. Te dirá, pero eso es normal, pues, ¿no? Cabecear la pelota, mete un gol. No, pero un hemofílico no puede ni cabecear una pelota, porque si cabecea la pelota le puede producir un hematoma subaracnoideo. Claro. Entonces son personas, los hemofílicos son personas que son como personas de cristal. No pueden golpearse. Tienen que cuidarse de no golpearse. ¿Estamos de acuerdo? Y si se golpea, bueno, imagínate que se resbala y se cae. Se golpea la rodilla fuerte. Ya se le forma llega al hospital un tremendo hematoma, la rodilla roja como un tamal. Se le tiene que aplicar factor 8, apoyo de factor 8 para contrarrestar esa hemorragia.
¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? Entonces, si es un trastorno hemorragíparo, puede ser por problemas en las plaquetas o problemas en algún factor de la coagulación. ¿Ya? Si es por las plaquetas, a ver, si es por las plaquetas, obviamente, si no tenemos una buena cantidad de plaquetas, no va a haber una buena hemostasia, ¿no es cierto? Así como el incremento de plaquetas se llamaba trombocitosis, la disminución de las plaquetas se llama trombocitopenia. Trombocitopenia. Menos de 400.000 plaquetas. 300.000, 200.000 plaquetas, 100.000 plaquetas es trombocitopenia. Pero para que haya hemorragias, el nivel de plaquetas tiene que ser menos de 20.000. Menos de 20.000. O sea, por ejemplo, 100.000 plaquetas. Usted tiene ahorita 100.000 plaquetas. Está disminuido, porque lo normal es a partir de 400.000, ¿no es cierto? Si tiene 100.000 plaquetas, quiere decir que hay disminución de plaquetas, pero todavía no estás en riesgo de sufrir una hemorragia. Para que tenga el paciente riesgo de hemorragia, el nivel de plaquetas tiene que ser menos de 20.000. Menos de 20.000, o sea, casi nada. ¿De acuerdo? ¿Okay? Voy a poner de 10.000 a 20.000. Cuando es menos de 20.000, riesgo así inminente de hemorragia. A correr, a correr. Hay que ponerle plaquetas. En un hospital, en los bancos de sangre, expenden concentrados plaquetarios. Es un producto de la sangre. El médico, si un paciente tiene plaquetopenia y tiene menos de 20.000 plaquetas, hay que ponerle concentrado de plaquetas. Porque si no le pones, ese paciente en cualquier momento hace una hemorragia. Y el problema es si hace una hemorragia en el cerebro. Una hemorragia cerebral, ahí no me queda. Ahí no me queda. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosa era trombocitopenia? Trombocitopenia, disminución en la cantidad de plaquetas, ¿no? En realidad, acá ponen menos de 100.000, porque usted sabe que el nivel mínimo de plaquetas es 400.000, ¿no? Pero si tú tienes, por decir, 300.000, 200.000, se puede decir que es trombocitopenia, pero no hay ninguna alteración. Recién cuando es menos de 100.000 podría presentarse algún trastorno. Pero lo que sí ya es un riesgo inminente de sangrar es cuando es menos de 20.000. Menos de 20.000. ¿Ya? Ahora, ¿qué cosa puede provocarnos trombocitopenia? Trombocitopenia nos puede provocar, por ejemplo, algunos fármacos. Se ha visto que fármacos como la quinina, que se toma para la malaria, o antibióticos como las sulfas pueden producir en un paciente trombocitopenia. ¿No? Puede provocar. No quiere decir que siempre, ¿no? Puede provocar. Aquí la cosa es fácil porque si tú suspendes el fármaco, ¿no? Suspendes la administración del fármaco, inmediatamente el nivel de plaquetas retorna a la normalidad. ¿De acuerdo? Y ahí no hay mucho problema. Pero hay otros trastornos un poquito más severos. Por ejemplo, tenemos el famoso PTI. El PTI es púrpura trombocitopénica idiopática, ¿no? Como es muy largo, el médico pone ahí la historia, diagnóstico PTI, nada más, ¿de acuerdo? PTI, ya sabemos lo que es PTI. ¿Por qué se llama púrpura trombocitopénica? Púrpura se llama porque al paciente le comienzan a aparecer unos puntos rojos en la piel. Cuando nos faltan plaquetas y ahí ya comienza a haber sangrado interno, nos aparecen unos puntos rojos en la piel, que se llama púrpura.
Trombocitopénica porque, bueno, hay disminución de plaquetas. Idiopática porque, bueno, no se conoce muy bien la causa, pero ya se ha visto que es básicamente un trastorno autoinmune. Autoinmune, que significa que el cuerpo produce anticuerpos contra las plaquetas. Hay formación de anticuerpos antiplaquetarios. Y esos anticuerpos antiplaquetarios van y comienzan a destruir las plaquetas. Comienzan a destruir las plaquetas. ¿De acuerdo? Entonces, al destruirse las plaquetas, disminuye su cantidad y al paciente le comienzan a aparecer púrpuras y petequias, son puntitos más pequeños. Las petequias son puntitos más pequeños, las púrpuras son unos puntitos, unas manchas un poco más grandes. ¿Ya? Aparte de esto, hay hematomas por contusiones, igual, te cepillas los dientes y comienza a sangrarte las encías, o de repente estás estornudas y te comienza a sangrar la nariz. Eso se llama epístaxis. Epístaxis, sangrado por las fosas nasales. Epístaxis. Y en las mujeres, olvídate, las mujeres le viene la menstruación y un río de sangre. Cada menstruación es un río de sangre. ¿De acuerdo? Sí, pues. Hay otro trastorno de las plaquetas, así como hay el PTI, tenemos el PTT. PTT. ¿Qué significa PTT? ¿Ah? ¿Saben lo que significa PTT? Muy bien. Púrpura trombocitopénica trombótica. ¿De acuerdo? Púrpura trombocitopénica trombótica. O púrpura trombótica trombocitopénica. Es lo mismo. En esta enfermedad se combina la disminución de plaquetas, que es la trombocitopenia, se combina con anemia hemolítica. Anemia hemolítica, insuficiencia renal, fiebre y trastornos neurológicos. Ya no es solo la trombocitopenia, hay fiebre, hay anemia y hay trastornos neurológicos. ¿Ya? Hay oclusiones vasculares por trombosis en arteriolas y capilares de muchos órganos. Puede afectar el corazón, el cerebro, los riñones, o sea, es una condición ya más severa. Más severa. Al paciente le aparecen púrpuras, petequias. Miren acá, miren, estos puntitos más pequeños son, ¿qué cosas serán? Petequias. Y las manchas un poco más grandes son púrpuras. Muy bien. Púrpuras y petequias. Ahora, hay otros trastornos donde las plaquetas están en cantidad normal, pero su función está alterada, no funcionan bien, o no se agregan bien, o no se adhieren bien. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos la enfermedad de von Willebrand. En la enfermedad de von Willebrand falta el factor de von Willebrand, entonces la plaqueta no puede adherirse. A pesar que hay una cantidad adecuada de plaquetas, estas no pueden adherirse. Y si no pueden adherirse, pues es como si no hubiera plaquetas. El efecto es exactamente el mismo. ¿Ya? Y tenemos los defectos de la coagulación. Los defectos de la coagulación, ¿cuándo se presentan? Ya le dije, cuando nos hace falta, cuando le falta a la persona un factor de la coagulación. Cualquiera. Basta que falta un factor de la coagulación, ya no hay nada, no se produce coagulación. Generalmente son enfermedades de tipo congénitas. También hay que mencionar que esta deficiencia de factores de la coagulación puede ser producto de alguna enfermedad, por ejemplo, hepática. Pacientes que tienen cirrosis hepática mueren consangrados, porque el hígado produce
algunos factores de la coagulación. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son? Por ejemplo, el 5, el 7, el 9, el 10, el 11 y el 12, la protrombina, que es el factor 2, y el factor 1 se sintetizan en el hígado. Todos esos factores. Imagínate que el hígado no esté funcionando bien, como en una cirrosis. No se producen todos estos factores. Y esa es la principal causa de muerte en un paciente con cirrosis, el sangrado. Hace un sangrado masivo y se muere, porque no produce estos factores. Y dentro del hígado tenemos el factor 7, 9 y 10, y la protrombina, que es el factor 2, necesitan que el hígado reciba una buena cantidad de vitamina K. Además, o sea, tú puedes tener el hígado funcionando muy bien. Caballero, por ejemplo, nunca toma una gota de alcohol, entonces tiene su... Todos voltean hacia atrás. No toma precauciones, dice. Bueno, vamos a suponer, ya, supongamos, caballero, que usted no toma ni una gota de alcohol. Su hígado está pero perfecto. ¿Ah? Su hígado está perfecto. Pero ¿qué pasaría si usted no consume verduras oscuras como la espinaca, ¿no? La albahaca, la selga, no come lentejas, frijoles, donde hay vitamina K? Entonces, si su hígado no recibe la vitamina K, no va a poder producir estos factores, el 7, 9, 10 y el factor 12. Entonces, igual, se va a producir también hemorragias por falta de vitamina K. ¿De acuerdo? Entonces, ahí el tratamiento es sencillo, se aplica apoyas de vitamina K y mejoran las hemorragias. Por eso que a la vitamina K también se le llama la vitamina antihemorrágica. ¿Sí o no? Y en los trastornos que ya son hereditarios, ya que ya no se puede evitar porque vienen del papá, la mamá, ya naciste así, con ese trastorno, por ejemplo, hay una larga lista, pero las enfermedades más conocidas son la hemofilia A, la hemofilia B y la enfermedad de von Willebrand, ¿no? Las más frecuentes, las más conocidas. La hemofilia A, en ese orden de frecuencia. ¿Por qué se produce la hemofilia A? Falta de factor 8. La enfermedad de von Willebrand, falta el factor de von Willebrand, donde ya las plaquetas no pueden adherirse. Y la hemofilia B, por falta del factor 9. Falta el factor 9. Bueno, cualquiera, viene un paciente con púrpuras, petequias, sangrado en las encías. Tú no podrías, por más que examines al paciente, tú no podrías decir si es un PTI, si es una hemofilia, si es un von Willebrand, porque todos tienen sangrado. El cuadro clínico de todas estas enfermedades es el mismo, sangrado. Sangran por todo sitio. Entonces ya tienes que hacer tienes que hacer pruebas de laboratorio, recuento de plaquetas, tienes que hacer dosaje de factores para ver cuál es el problema. ¿Ya? Entonces, la hemofilia A, el problema, caballeros, ¿sabías que la hemofilia A lo transmiten las mujeres? Y los pobres varones son los que padecemos la hemofilia. No es justo, pues. ¿Ah? La señorita ya se pica. La mujer es portadora y el varón
es el que sufre todos los síntomas de la enfermedad. O sea, siempre que veas hemofílico es varón. La mujer puede tener el gen de la hemofilia, pero no lo expresa, porque es un gen ligado al cromosoma X. Como la mujer tiene 2X, ya uno se salva. Pero el varón solo tiene un X, entonces expresa la enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, un individuo sano y una hemofílica es portadora. Bueno, portadora además. Tiene 4 hijos, 2 varones, 2 mujeres. Las mujeres solamente van a ser portadoras y los varones van a expresar la enfermedad. Van a tener todos los trastornos. ¿Ya? Bueno, y por último, tenemos una condición también ligada a los trastornos de la hemostasia que se llama, a veces el médico está pasando visita en una unidad de cuidados intensivos, lo ve al paciente, está que sangra por todo sitio. Dice, diagnóstico CID. ¿Ya? El CID, ¿qué cosa significa CID? ¿Has escuchado alguna vez? Muy bien. Coagulación intravascular diseminada. Al menos no está dormido el alumno. Coagulación intravascular diseminada. Es una situación ya, cuando en la historia de un paciente ponen CID, ya es un estado prácticamente premorte. Ya es un estado sumamente severo, grave, gravísimo. Ya muy pocos retornan de ahí. La mayoría se despide. ¿De acuerdo? La gran mayoría de pacientes ya se despiden. Es una situación donde ya se forman trombos por todo sitio. Y a la par que se forman trombos, se consumen todos los factores, se terminan de consumir todos los factores, como ya no hay más factores, comienzan a hacer hemorragias. Entonces es una situación caótica. En todos los órganos, en el cerebro, en el hígado, en los riñones, en los pulmones. Hacen embolia pulmonar, infarto cerebral, taponamiento cardíaco, taponamiento renal, trombosis cerebral. Ya es una situación muy grave. O sea, hay las dos cosas, coagulación y al final hemorragias. Primero hay coagulación hasta que se consumen todos los factores y de ahí hacen hemorragias extensas. Tú le ves al paciente ya, qué púrpura, que ya todo es una mancha roja, su cuerpo, una hemorragia. ¿De acuerdo? Eso es lo que le decía, ¿no? Primero hay un estado de coagulación acelerada que consume todos los factores y también consume todas las plaquetas, se consume todo ya y entra a una etapa de hemorragia grave. ¿Ya? Se activa las dos vías, tanto la extrínseca, la intrínseca al inicio. Puede ser causado por esta CID, es causado generalmente por infecciones severas, ya sean bacterianas o virales. El tratamiento, bueno, si es por una infección, antibióticos, restituir los componentes de la coagulación. Hay preparados en el banco de sangre que son el crío precipitado, ¿no? Va al banco de sangre, el médico solicita crío precipitado. El crío precipitado es un paquete donde viene solamente factores de la coagulación para inocular al paciente. Le ponen como si fuera una transfusión de sangre. Crío precipitado. Y también concentrado de plaquetas. Le ponen concentrado de plaquetas. Bueno, hay una serie de trastornos que pueden provocar CID. Desprendimiento de placenta, o que un feto muerto, la mujer esté gestando y el feto muera y no se dé cuenta. Eso es una condición muy grave. Llega a hacer CID la paciente si no se le retira ese feto muerto.
Hace también CID una paciente gestante cuando hay preeclampsia y eclampsia severas, embolia del líquido amniótico o otras causas, por ejemplo neoplasias, cuando ya un paciente está con un cáncer metastásico por todo el cuerpo, leucemias severas, infecciones bacterianas agudas como por ejemplo meningitis severa que no responde a los antibióticos, infecciones virales agudas, shock séptico, quemaduras extensas, quemaduras que abarquen más del 70% de la superficie corporal, traumatismos severos, TECs severos, traumatismos encefalocranianos severos, intervenciones quirúrgicas con circulación extracorpórea, por ejemplo, intervenciones quirúrgicas cardíacas, donde se tenga que colocar una máquina de circulación extracorpórea. Mordedura de serpientes, hay venenos de serpientes sumamente agresivos que ya el paciente, si no se le aplica el antídoto de manera oportuna, en 24 horas ya llega a hacer un CID y el paciente prácticamente ya no hay mucho que hacer. O reacciones por transfusiones sanguíneas incompatibles, le transfundes una sangre que no es compatible con el paciente. Terrible.